solo, sin las herramientas y todo el sufrimiento que tuvimos que padecer. La batería se la... Cristian dice que no arranca. Vamos a tener calefacción. ¿Y más que vamos para Ushuaia? Así frío. Voy para el segundo trabajo. Ser mozo. Esto se partió. Rogar porque este repuesto lo consiga acá en Argentina. Hoy ya cambié de trabajo. No dejemos que los miedos nos paralicen. Les muestro lo que me sobró. Estas... No puedo creer lo que me acabo de pasar. Miren lo que me acabo de encontrar. Parce. El agua que tenemos de pozo no es potable. Cosas que pasan cuando están con un viajero es que es el único faro. ¡Wow! Miren esta. Llegó el repuesto de Blanquita. La función que tiene este camión es mojar las calles para que el retén de bancada, que es el que vamos a tener que... Hizo un pequeño corte. No, esos son tuercas, Estaba soltando una tuerca que no era. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video más. En este video les voy a mostrar miedos a los cuales me estoy afrontando. Siempre en el viaje me preguntaban, bueno, ¿y qué va a hacer si se vara? ¿Y qué va a hacer si queda botado en la carretera? Yo decía, pues bueno, no sé, ahí voy mirando. Y llegó el día. Imagínense que en este momento Blanquita tiene una fuga de aceite por el retén de bancada. Es lo que creemos. Acá no se alcanza a ver, yo ya lo limpié bien. El caso es que tiene una fuga de aceite. Y estoy en Venado Tuerto, en Santa Fe, al frente del restaurante La Fonda Colombiana, que es de unos colombianos que muy amablemente me ha ayudado con muchas cosas. Entre toda esa ayuda me ayudó a encontrar un lugar para hacerle la reparación que tengo que hacerle a Blanquita. Y el problema es que, a ver, ¿cómo les cuento? Tengo que bajar el motor porque acá en Argentina de estos autos no hay mucho. Los pocos que hay los tienen como guardados para exhibición y demás, y por ello tampoco hay muchos mecánicos para este tipo de auto. Entonces me va a tocar hacerlo a mí. Para ello vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a investigar muchas cosas, tutoriales y videos y demás por internet. Segundo, tengo los números de grandes amigos, compañeros, familia, de mecánicos que he hecho en el camino hasta llegar acá. Les voy a comenzar a escribir, los voy a comenzar a molestar para que me den una mano y me guíen un poco para poder bajar el motor. Vamos a ver qué pasa. Ya lo otro va a ser conseguir el repuesto, que eso también va a ser otro reto. Pero más allá de todo esto, yo sabía que esto en algún momento iba a llegar. Quería que fuera lo más lejos posible, pero bueno, llegó y hay que afrontarlo. Seguramente después de que afronte esto, ya este miedo va a estar un poquito más apaciguado, digámoslo así. Y esto pasa con todas las cosas de la vida. Siempre tenemos miedos, cosas, pero a ratos nos enfrentamos sí o sí con esos miedos y hay que hacerlo, así sea con miedo, aprender del error también, pero como previniendo muchas cosas. Por eso voy a ver muchos tutoriales y a llamar a parceros que me ayuden. En este video también les voy a mostrar pues gran parte de todo lo que hay acá en Venado Tuerto, que es la fonda colombiana también, de cómo es la gente acá en Venado Tuerto, la relación que siempre ha existido y va a existir entre los viajeros y los mecánicos, por lo menos los viajeros que vamos en algún vehículo automotriz. Les presento acá, él es Don Cristian, no mentiras, es Cristian. Acá en Argentina no se les dice Don porque dicen que son viejos, entonces es Cristian. Bueno, tan joven tampoco no. Acá está el taller donde vamos a bajar esta cosita hermosa que nunca la he bajado, pero acá con la sabiduría de internet y la que tienen acá, vamos a ver qué pasa. Antes de desarmar cualquier cosa es vital tomar fotos o grabar en las partes más importantes. Esto nos permitirá revisar cómo estaba originalmente y evitar errores que nos pueden llegar a costar mucho dinero al armar. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Acá ya va el avance, miren. Ya saqué la tolva de acá y miren, ya lo tengo en las torres. Si alcanzan a ver, miren, ahí hay aceite y todo esto está lleno de aceite. Vamos a seguir, vamos a darle. En este momento vamos a hacer la llamada a un amigo. Por acá está Taku, él es de Bolivia, me está ayudando. Vamos a ver. Solté 3 de 4 tornillos. Me falta uno, pero ese uno no lo encuentro. Hola Taku, ¿cómo vas? No he podido. Ponle cuidado que bajé 3 tornillos. Los de abajo son alargados y esos salen, ¿cierto? No, esos
Esos son tuercas, man. Entonces no sé cuál solté. Pero no te puedes entrar para mostrarme y te digo cuál es. Solté el que va acá arriba de la mariposa del clutch. Pero entonces cuando baje el motor, aprieto este de acá, antes de montarlo, ¿sí? Listo, dale. Gracias, ahorita te llamo, chao. Estaba soltando una tuerca que no era y pues ahora no sé porque la alcancé a soltar y ya encontré la que necesitaba. Ya casi. Miren cómo estoy. Seguramente ya después voy a aprender. Ya voy a saber dónde están las tuercas del motor. Llegó el momento de la verdad. Ya saqué los 4 pernos. Voy a mandar el gato y vamos a bajarlo. Ya tengo todo desconectado, creo yo. Este es el tarro de todos los tornillos del motor. Y por este lado tengo el de la carrocería. Cuando termine esto, esos tienen que estar vacíos. A veces no importa cuánto investiguemos, el miedo de avanzar persiste, pero debemos hacerlo, incluso si erramos. No dejemos que los miedos nos paralicen a dar ese paso al vacío. Cuando nos lanzamos al vacío, descubrimos que podemos lograrlo y que no estamos solos en este viaje. La valentía siempre trae su recompensa. Mi gente, miren estas curiosidades de Venado Tuerto. Ese camión almacena más o menos 10.000 litros de agua. Este camión pasa por los barrios, le abren estas dos compuertas que ven ahí, y la función que tiene este camión es mojar las calles para que el polvo no se levante. Lo que me dice la persona que trabaja en este camión, que se llama el camión regador, es que el agua no es potable, que esta agua está contaminada y por eso la utilizan para eso. Él me dice que hay 2 turnos, hay uno en la mañana y uno en la tarde. Hace más o menos 15 viajes por turno. Pongan un ejemplo, esta es la casa de ustedes. En la mañana pasan una vez y en la tarde, dependiendo del calor, pasan 2 veces. Esto lo hace la gobernación. Y te pregunto, ¿todo el año? Wow. Cabe aclarar que este camión le da prioridad a las calles de tierra o de ripio. En Perú y en Bolivia lo hacen, pero lo hacen los dueños de las casas. El que tiene un kiosquito, una tienda, es la persona que al frente bota agua para que pues, el negocio no se le llene de tierra. Acá lo hace el Estado. ¿Qué opinan ustedes de eso? Esta es la estructura que es como una bomba de donde sacan el agua. Más o menos de estas hay 15 acá en Venado, y que esto también lo hacen en toda Argentina. Ustedes que están en otros lados, ¿es verdad? No, ¿qué pasa? Este es el retén de bancada, que es el que vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar otras cosas acá también. Esta parte de acá está haciendo fuga, y parece que este, bueno, le llaman ruler. Ese también va a tocar cambiarlo. Ahora estoy haciendo cotizaciones, llamando a ver quién puede llegar a tener estos repuestos acá en Argentina. Es un gran desafío esto, pero lo bueno es que uno va aprendiendo en el camino de todo esto. Ya el día de mañana, si va donde el mecánico, pues digamos que tú ya tienes cierto conocimiento y ya puedes decir, mira, a mí me parece esto y esto y esto. No te van a meter los dedos en la boca. Lo bueno es que este O-ring también toca cambiarlo, y yo lo tenía en un juego de empaques que había traído de Colombia. Está bueno traer cositas así pequeñas de repuestos. Y miren, acá está El veedor del tesoro, que todo ande bien. Solo vienen y supervisan. Pero tenemos que lavarlo, ¿no? Sí, patrón, ya voy a lavarlo. ¿Con gasolina o con qué? ¿Con qué nos sugiere usted? Te deja los párpados haciendo así, no. Miren, acá Cristian está que ríe porque me advirtió y me dijo que eso... Dije que cortaba. Miren lo que hizo también, un poco. la hidrolavadora. Esperen a ver si se ve acá bien. Miren, hizo un pequeño corte ahí con lo que estábamos lavando. Entonces ahí ya me llevo un recuerdo. Parce, gajes del oficio, pero feliz.
Imagínense que estábamos haciendo compras, miren, con el parcero Omar, pero también me presentó un lugar que es muy importante acá en Venado. Anteriormente estaba en la ruta, pero ahora la trasladaron. Esta que están viendo ustedes acá es la bicicleta más grande que hay en Latinoamérica y que se puede conducir. No podemos entrar, hay rejas, ya pregunté por ahí, no se puede. Como en la mitad del marco hay un sillín y hay un manubrio. Ese controla el manubrio de adelante. También dice 26 de abril de 1325. Yo en su momento pensé que era la fecha de fabricación, pero no, es la dirección de la persona que hizo esta bicicleta. ¿Serían capaces de dar una vuelta en ese bicho? Porque la verdad, hay bicicletas que son gigantes, son muy grandes, pero son solo monumentos, no son como que funcionales, y esta funciona. Me encantaría poder dar una vuelta en un bicho así tan grande. Cositas curiosas que hay acá en Venado Tuerto. Siguiente día, ya llevo 3 días acá con el tema del motor. Ya tengo hasta moto, me prestaron esta moto para no molestar a Omar. Y miren, conseguimos el repuesto. Este era el retén, está para bocho, es increíble. O sea, como que lo tenían ahí, me dijo, es lo último que queda, no sé ni por qué tengo este repuesto. Lo conseguí acá en Venado Tuerto. Ya Cristian me lo ayudó a poner. Acá está, va detrás de este, que es el retén de la bancada. En este momento Cristian nos está ayudando con la calefacción. A mí me hacía falta arreglar este lado de la calefacción, el otro lado estaba bueno. Y bueno, acá ya con soldadura MIG vamos a tener calefacción de los dos lados. Y más que vamos para Ushuaia. Así frío. Lo que sí no sabemos es para qué funciona este bicho, que tiene un caño ahí por ese lado, el otro lado no tiene el caño. Les voy a mostrar el juguete, que fue la que me cortó ayer. Miren lo que es la hidrolavadora. Es que no es una hidrolavadora chiquitica, no, miren, es la que hidrolavadora. La vaina es industrial, tiene mucha potencia. Bueno, mi gente, ahora voy para el segundo trabajo. Ya me desocupo de mecánico y ahora a ser mozo. ¿Y qué es ser mozo en Argentina? Pues acompáñenme y les muestro, porque en Colombia ser mozo es diferente que acá en Argentina. Llegamos a el otro trabajo, mírenlo ahí. Miren quién me estaba esperando acá. Hola, cosita hermosa. Ay, me bella. Hola, miren esta cosa. Hola. Hola. Ya estamos cambiaditos, perchos con el uniforme, miren, camiseta de Colombia. Les voy a contar qué es ser mozo acá. Bueno, también se los voy a mostrar, pero antes de eso, quiero mostrarles este lugar. Esto se llama La Fonda Colombiana. La verdad es increíble el lugar, es asombroso, tiene una decoración única, te teletransporta literal a Colombia. Miren, acá tienen la bandera en toda la pared, imágenes alusivas a Colombia también. La música que colocan acá toda es colombiana. Miren el nivel de esta carta, el mapa de Colombia hermoso en madera. Nah, esto es de fina coquetería a la carachas. Ahí está el servilletero con la fonda y parce, acá le tienen de todo. Tienen empanaditas, arepitas rellenas, hamburguesas, patacón pisado. Tienen también café colombiano puro, traído de allá. Omar, Disney y toda la familia, la verdad me han dado una mano increíble acá en Venado Tuerto. Y mire, hasta trabajo. Voy a trabajar acá hasta más o menos las 2, 1 de la mañana. El movimiento es más en la noche como tal. Bueno, las personas que me están viendo desde Uruguay, Chile, Argentina se preguntarán, pero pues mozo, todo el mundo sabe que es ser mozo. Les cuento que ser mozo en Colombia significa ser el amante de la pareja, algo así. Y acá es ser mesero. Entonces, para todas las personas de Colombia, ser mozo en estos países del sur es ser mesero. En este viaje he trabajado de muchas cosas para cumplir mi sueño, saliendo de mi zona de confort, y eso me encanta, ya que adquiero experiencia y habilidades en ramas que jamás hubiera pensado. Sí, estudié una carrera universitaria, pero no me pasa nada si hago este tipo de trabajos por un periodo, ya que estoy persiguiendo mi sueño. El trabajo, sea cual sea, siempre nos va a llevar
para adelante. Ya hicimos unas soldaduras por acá. También consintió el motor de Blanquita con una cosa acá de la bujía. Anteriormente tenía como un injerto ahí, me hizo el favor de arreglarlo mejor. Ahora viene el reto más grande para mí, porque una cosa es desarmar. Desarmar es sencillo, literal. Ahora el tema es la armada, pidiéndole al de arriba que me dé la sabiduría para poder armar esto de la mejor manera, que quede bien, que cuando lo conecte y le movamos la llave así, trin, rum, prenda de una y que haya quedado bien puesto el repuesto. Entonces como que todo que vamos a comenzar a armarlo, a comenzar a descubrir de dónde va cada tornillito de estos que va acá. Ahí, allá tiene otros. De verdad, muchísimas gracias a Cristian. Nos la hemos pasado muy bien compartiendo acá unos mates. Miren, acá está. Él ahorita fue por allí a llevar un auto que tenía ya listo y dijo que venía a ver si necesitábamos ayuda. Esperemos que no, pero igual esa ayuda nos sobra. Nada, esta cara de triste es porque... Nada, íbamos a armar el motor y miren lo que pasó. Esto se partió. Les explico. Esto agarra el volante. Entonces ahora sí o sí voy a tener que comenzar a buscar este repuesto y rogar porque este repuesto lo consiga acá en Argentina. Miren, aquí va. Y nada, se partió. Estábamos haciendo un poquito de fuerza y no es una tuerca común y corriente. Esto creo que es una 36. Adicional a eso adentro tiene un rodamiento. No es ni fácil mandarla a hacer. Hoy ya cambié de trabajo y ahora me pusieron a trabajar con este muchacho que es el hijo de Omar. Me tiene acá de esclavo, le vine a acompañar al trabajo y me está presentando esta comida que ya la mordisqueó toda. Ya, le dije, venga, pero espere, ¿qué es eso? Mire, no puede ni siquiera hablar. Acá es muy común una cosa que le llaman la torta frita. La torta frita, que yo sepa, se consume mucho en invierno, pero nunca había sabido de esto, que esto es torta frita. Asada. Bueno. Es la misma masa, solamente que es asadita, más rica, más sabrosa y está caliente porque me estoy quemando la mano. Entonces pasa, ¿pero qué hago? Arranque un pedazo. ¿Se come con qué? Bueno, que venga, matecito, gaseosita. O palo seco, yo la como a palo seco. ¿Ustedes con qué comen esto acá en Argentina? Sí, sí está caliente. ¿Con quesito? ¿Con quesito? Uf, que una jimba con quesito. Ya se está acabando esto. Y esto es como una pizza, digámoslo así. Es delgadita. Está bien rico, la verdad. Queso y jamón le colocaría encimita, fundidito. Cosas que pasan cuando están con un viajero es que conocen lugares de donde se la pasan trabajando. Estamos en Colón y estamos entrando a un lago que hay acá en Colón que parece como un camping. Tiene cabañitas. El muchacho que hace... ¿Cuántos años trabaja por acá? 4 o 5. Y no había entrado a ver. Por eso tiene esa cara de anonadado, sorprendido. Dice, ¡oh, un lago, por Dios! Artificial, ¿no? Pero el lago. El agua. Paramos un minutico a ver la magnitud de este lago. La verdad que está bien lindo, súper grande. Miren esto, es bien hermoso. Vamos a ingresar a este, que es el único faro de la región de Las Pampas. Fue inaugurado en el 2000 y es un mirador increíble. Entonces acompáñenme a ver qué es lo que tiene esta cosa por acá. Tiene unas escaleras en caracolcito. Esto tiene alrededor de 20 metros de altura. No es muy alto, pero al ser la región tan pampa, pues la vista debe ser impresionante. Vamos a verlo. ¡Wow! Miren esta vista, señoras y señores. De verdad es impresionante. Es alucinante porque ahorita les voy a mostrar un poco de la ruta de este lugar. Todo es plano. No hay una montañita que uno diga, voy a ir a un mirador. No, nada. Y miren, ahí está el lago que es inmenso. Tienen lugar para pescar, para nadar. No, está muy lindo. Según unas indicaciones abajo decía que este faro funcionaba y que tiene 200 watts de potencia, pero pues la verdad no creo mucho. Ahí arriba tiene un reflector. ¿Lo prenden en la noche?
No sé, nunca me fijé. Vamos a preguntar abajo si funciona aún. Oye, te pregunto, ¿en la noche funciona el faro? No. Ahí al frente está la ciudad de Colón, pero está tan tupida de árboles que solo resaltan las grandes edificaciones, como los edificios que hay atrás y la torre de la iglesia, pero está llena de casitas, sino que acá las construcciones son como de un nivel. ¿Cierto, compañero Watson? Cierto, Watson. Esta isla es artificial, no sabría decirte, pero lo podemos averiguar. ¿Y esta isla es artificial o es natural? Artificial. Gracias. Artificial, compañero. ¿En qué estoy trabajando? Venga, les muestro, miren. Este hombre trabaja en una empresa que es de colombianos y trabajan con todo lo que son muebles, sillas, comedores, ventiladores, un poco de cosas bien interesantes. Por donde ustedes los quieran buscar, Gareca Hogar, si quieren conocer ahí al muchacho que les lleva los muebles. Eso es aparte. Este es un servicio aparte. Contemplando este hermoso atardecer donde el cielo se pone de 1000 colores, se prende casi que fuego, un naranja. No, de verdad, los matices de acá son increíbles. Cada puesta de sol marca el fin de un día y la promesa de uno nuevo. Hoy vinimos a conocer una laguna, pero parce, es increíble este paisaje. Hay un atardecer, pero es el qué atardecer. Desafortunadamente en la cámara no se nota mucho, pero el mono ya está bajando y wow, el cielo, unos colores entre rojos, naranjas, rosa, alucinante. Estamos yendo hacia la laguna de El Hinojo, se llama, y es hacia allá. Ya estamos como a 2 kilómetros en Venado Tuerto. Tenía que parar a ver y apreciar esto. Y el silencio que hay acá. Creo que la laguna ya se alcanza a ver desde acá. Alcanzamos a llegar con la luz que tenemos y vean, le muestro, la laguna del Hinojo se llama esto. Muchos ruidos extraños para un citadino como yo, entre pájaros, patos. No sé si uno se puede meter a nadar ahí. Si alguien sabe, me lo puede dejar ahí en los comentarios. A donde ustedes vean, todo es planicie, no se ve una montaña. Lo que se ve allá que parece una montaña son árboles. A este lado también son árboles. Estamos a 100 metros sobre el nivel del mar. En este lugar tan maravilloso, apreciando ese atardecer, que los colores están increíbles. El sol cayó por el lado de allá y está muy lindo. Un tronco cortado, ese es el banco o silla. Yo valoro mucho la simplicidad y dejarme sorprender por esas pequeñas cosas que nos regala la vida. Somos demasiado ricos. Démonos cuenta de todas las cosas que tenemos a diario. De que nos levantamos, de que tenemos desayuno, de que hay una ducha, de que hay un baño, de que tenemos un auto, de que tenemos una moto, de que tenemos un trabajo, de todo. Y tenemos muchas cosas para agradecer. Miren esto, llegó el repuesto de Blanquita, lo vamos a abrir en este momento porque la verdad, ya lo estaba esperando hace rato. Vengan a ver qué es esto. Vamos a abrir esto. Acá va a haber una tuerca y me enviaron otra cosa para arreglar la calefacción de Blanquita, donde va a amarrar la guaya para abrir la calefacción. Entonces vamos a ver si está acá. A ver, esto me lo enviaron desde Paraná y acá está el repuesto. Acá está lo que se nos partió. Esta pieza es de segunda, tiene una marca de Volkswagen. Ya extraño mucho la ruta, extraño estar conduciendo, escuchando musiquita, viendo atardeceres, amaneceres. Igual acá la naturaleza también, si me escuchan, súper linda. Luego de mucho trabajo y estar así todo engrasado, pero feliz porque, porque uno lo puede hacer y ya el día de mañana uno sabe cómo es las cosas, así uno lo lleva donde un mecánico, ya usted sabe cómo es la movida. Así todo engrasado, pero muy feliz. Bueno, y por obra de magia, cuando uno hace así y el motor ya no está ahí, sino que está acá
supuesto. Ustedes no tuvieron que ver todo el sufrimiento que tuvimos que padecer para montarlo, pero acá Cristian, el maestro, me dijo que le sacara las bujías y vamos a prenderlo en este momento. Va a hacer la prueba de fuego, que prenda y que todo esté bien. Ya le saqué las bujías, solo le doy. Dale cuerda. Esto lo hacemos para asegurarnos de que nada haya caído o tenga suciedad en el bloque. Vamos a escuchar cómo está el motor y luego sí, lo vamos a armar y va a llegar el momento más tensionante. Crucen los dedos por favor. Dale que ni se calienta el burro, pues no hace fuerza. La batería se la va a comer. No me lo floja, sí, cortale más. Cristian dice que no arranca. Le pondremos el cargador, no hay problema. Pero bueno, ya le llegó nata al cargador todo, ahora poner la bujía y probá. O sea, ya está. Sí, lo que pasa es que ahora va a tener compresión cuando le ponga la bujía. ¿La batería? ¿La batería? Será acá que está la batería. Y bueno. Pero bueno, poné la bujía y dale cuerdita a ver qué hace. Si arranca, bárbaro, si no, le ponemos el cargador y... Está. Por favor, prenda de primera. A ver. ¡Oh! ¡De una prendió! ¡Ey! Blanquita, sos hermosa. Mírenlo, mírenlo. ¡Ay, qué delicia! ¿Cómo suena? Esto es música para mis oídos. ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¡Ah, qué delicia! Bueno, voy a acabar de ajustar, colocar unas mangueritas, organizar todo esto acá. Tengo que arreglar la bocina, que estoy sin bocina. ¡Ay, pero qué felicidad, parceros! ¡Qué felicidad! ¿Se acuerdan que al principio de este video les dije que me habían pasado esto para que cuando terminara de armarlo, que ya está armado, ya está todo armadito, qué era lo que me iba a sobrar? Les muestro lo que me sobró. Estas arandelas o lainas, como le llaman en algunos lados, que las cambié por otras. Esto lo compré para un tema de la calefacción, pero no me funcionó. Y adicional a eso, me tocó cambiar esto, que casi siempre cuando levanto el auto se rompe. Este es el guardapolvo que está en la, creo que le llaman palier. No puedo creer lo que me acabó de pasar. Wow, de verdad, es increíble lo que les voy a mostrar. Pero antes de eso, miren, yo digo algo siempre y es la fórmula de la vida, es lo que yo aplico. Es como que hacer el bien y bien te va. Pero, me dejó así, ay, con la boca totalmente abierta. Miren esto. Llegué a mi casita y miren lo que me acabo de encontrar. Parce, miren, 1000 pesitos. Gracias a la persona que hizo esto, en serio de corazón. Le deseo muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Va a ser para la gasolina. Esto va a ser para la gasolina porque adicional a eso la gasolina acá está incrementando muy loco. Y hoy lo estaba pensando, hoy en la mañana supe que subió y fue como que, ay, qué locura. Pero me aterra dos cosas, que no se lo habían llevado. O sea, estaba ahí. No sé hace cuánto, pero estaba ahí. Y qué hermoso, de verdad. Nada, de corazón a esa persona te deseo todo lo mejor. Pongan atención a esto que les voy a mostrar porque la verdad a mí me partió el coco, de verdad, no sé, me parece muy extraño, fue como que wow, ¿es posible esto? Pues porque en Colombia esto no pasa, es diferente. Bueno, Colombia, Ecuador, Perú, por donde he pasado nunca he visto esto. Venga, les muestro, caminen. Hay estos puntos en las plazas o en los parques donde la gente recarga los bidones de agua potable. He visto así bidones de 5, 3 litros, de 20 litros también los he visto. Hola, te hago una pregunta. ¿Cada cuánto vienes a cargar estos bidones? Yo vengo a buscar el cargador por la terminal para la gente que toma mate. Vos la sacas acá agua potable, allá la calentás y se la vendes al que viene el agua ómnibus. de ahí de la terminal no sirve. Esa no es potable. No, es de pozo como tomábamos antes nosotros. ¿Y hace cuántos años colocaron esto acá? Hace rato, ya no me acuerdo, pero y hace unos 10 años debe ser. En todas las plazas de acá hay agua de esta. Y otro Hola. lado no hay. Me han pasado más de 5 minutos. Miren, ahí está el galón de 20 litros. Vienen en sus autos y ya está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Esta se llega a acabar esa agua? ¿Como que hay alguna recesión o en invierno, verano, siempre está ahí? Siempre hay que venir a buscar. Pero bueno, ahorras mucha plata. El agua que tenemos
de pozo nuestra, de bomba, No es potable. No es potable, no nos sirve. Pero bueno, por lo menos no te la cobran. En Colombia te cobran el agua. Dale, gracias. Que te vaya bien. Bueno, ¿qué les parece eso? En Colombia nos cobran el agua siempre. Lo que me parece lindo es que si esto es en toda Argentina, pues ya no voy a estar comprando el agua en bidón de 20 litros para uso mío, sino que vengo, busco una plaza y tengo agua potable. ¡Qué genial! Bueno, vamos a llamar a la negra, que la negra está por allí. Cosas curiosas, muy raras acá para mí. Cristian, de verdad, muchísimas gracias por prestarme el espacio y por tu conocimiento y tu sabiduría. Y que... Hace lo que se puede nomás. Lo Sí. que no se compra hecho. No, y si no, todo se soluciona con la masa. Plástico, masa. Masa. Aluminio, masa. Mira que no sale, masa. La masa es el martillo, la maceta que se le llama acá. A punta de mate. Acá el amigo dice que esto es para qué. Para cazar pejerrey. No, pero ahí está todavía. Está Dejá de playito, hablar, está playito. Está criticando, está criticando. Licor de yerba eso, no es mate. Está playito. Licor de yerba. Está playito. Si en este taller no sale buen mate, no sale De primera ningún para el lado del baño. mundo. De primera para el baño. Créanme que esto yo no lo hubiera podido hacer solo, sin las herramientas y el conocimiento que él me dio. Siempre en esta vida está bueno también recibir la ayuda de los otros y también dar esa ayuda cuando nosotros lo podemos dar. Y créanla que la manera en la que yo pago todos estos ángeles que me encuentro en la ruta es que cada vez que yo pueda ayudar a alguien, pues así va a ser. Si quieren saber una de las posibles fallas o errores que tuvimos y por lo cual el retén de bancada estaba dañado y tuvimos que desarmar todo el motor, pues miren, quédense pendientes de este video donde cuento la travesía que hice y de pronto por eso fue que pasó lo que pasó. Alfonso y me está haciendo una propuesta. Si lo quiero cambiar por acá, por él. Vamos Por a eso. doblar a la oferta, si no esta, la amarilla. Me iría cómodo en esta. Uy, sí, la verdad que sí.